SER Podcast. En la mesa del análisis, María Eugenia Rodríguez Palop, buenas noches. Buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Isabel Morillo, muy buenas noches, Morillo. ¿Qué tal? Buenas ¿Todo noches. bien? Todo bien. Fantástico. Bueno, hoy, esta noche el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental. O sea que la ONU respalda que el Sáhara sea un territorio autónomo, pero dentro de Marruecos. Por lo tanto, da la espalda a la vía para la autodeterminación del Sáhara Occidental. Y esto en Marruecos, a esta hora de la noche, se está celebrando como un triunfo histórico. Desde allí informa Marc Ferrà. Marc, buenas noches. Muy buenas noches, Eymar. Citando este texto que acaban de votar, dicen que la propuesta marroquí podría constituir la solución más viable. Pocos minutos después de que se votara este texto y cuando todavía había miembros del Consejo de Seguridad hablando, Mohamed VI ha salido a dar un discurso inédito. Y decimos inédito porque nos han avisado 5 minutos antes, no estaba previsto, o sí que lo estaba, pero no lo han anunciado. Como mínimo, el monarca ha dicho que se empieza una nueva etapa en el proceso de consolidación de la marroquinidad del Sáhara. Ha hablado de etapa decisiva, de punto de inflexión, de antes y después de hoy, y también ha dicho que Marruecos sigue comprometido con la búsqueda de una solución en la que no haya ni vencedores ni vencidos. Es algo que ya lo escuchamos en un discurso suyo de hace varios meses, sobre todo en referencia al Polisario y en Argelia. Entre los agradecimientos ha citado España, entre otros muchos países, y especialmente a Trump, que ha sido un poco el gran aliado, el revulsivo para las aspiraciones de Rabat. A esta hora continúan sonando claxones en el centro de Rabat. Muy cerquita de donde estamos, enfrente del Parlamento, se concentran todavía centenares de personas en una avenida teñida de rojo por las banderas marroquíes, cánticos, fotos del rey en un ambiente, Aymar, de victoria, patriotismo y mucha euforia. Se oyen los claxones perfectamente. Nicolás Castellano, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Nico, tú que has estado tantas veces allí en el Sáhara Occidental, en Tinduf también, que llevas 25 años informando sobre la realidad de ese pueblo, ayúdanos a entender la relevancia de lo que acaba de hacer el Consejo de Seguridad de la ONU con Trump a la cabeza. Sí, Trump lo que hace, Aymar, es imponer su nuevo orden internacional y esta vez lo hace doblegando las tradicionales resoluciones de Naciones Unidas sobre el expediente territorial del Sáhara Occidental, porque la ONU hasta ahora, y especialmente desde 1991 cuando se firmó el alto el fuego de la guerra entre Marruecos y el Polisario, lo hizo con una resolución que siempre apostó literalmente por un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. Así que Trump, Aymar, doblega a la ONU, encabeza 50 años después de la Marcha Verde por la que Marruecos ocupó la ex colonia española una nueva traición, según los saharauis, a la voluntad de su pueblo, y lo hace con la colaboración fundamental de España, que según el Tribunal de la ONU recordó en el año 2000, seguía siendo hasta ahora la potencia ocupante administradora del territorio, y con Francia y Reino Unido defendiendo los intereses de Rabat. Esta vez está por ver qué hace el Frente Polisario. Argelia, que acoge a los refugiados saharauis, unos 165.000 en el desierto desde hace medio siglo, y también Aymar, la Unión Africana, cuya práctica totalidad reconoce al Estado saharaui autoimpuesto. El expediente del Sáhara Occidental es el más antiguo sobre la mesa de la ONU junto con el de Palestina, y esto es un dato que siempre defienden los saharauis, y también el Polisario, Aymar, insiste en las últimas horas desde Tinduf que no se sentará a negociar ningún acuerdo que les imponga la soberanía marroquí. En todo caso, apoya las tesis de Pedro Sánchez, que hace 3 años, en pleno inicio de la invasión rusa a gran escala, apostó por esta tesis, y sobre todo también lo que hizo Donald Trump en la última firma, en su primer mandato en la presidencia de Estados Unidos, que apostó precisamente por imponer el criterio de Marruecos sobre la ex colonia española. Nico, gracias. Hasta luego. Aquí en España hoy el Tribunal Supremo le ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo en el Partido Socialista. Leopoldo Puente, que es el juez que investiga a Ábalos, Cerdán y Koldo, Leopoldo Puente considera que hay incógnitas a resolver sobre esos pagos. Esto tiene su importancia porque no es que el juez del Supremo haya dicho, no, es que ni me he mirado el tema, pero como no es competencia mía, se lo pasa a la Audiencia Nacional para que lo investigue y ya verá ella a ver qué hace. No es eso. El juez, en su auto de hoy, va exponiendo las cosas que a él no le cuadran de los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo, y básicamente del sistema que tenía el Partido Socialista para sacar dinero del banco y después ir dándole ese dinero en metálico a sus altos cargos y trabajadores para compensarles los gastos en los que estos habían incurrido. En su día el Partido Socialista le mandó al juez una lista de las entregas de dinero que le hizo a Ábalos, Koldo y esta gente.
el PSOE insistía en el argumento de que era dinero de devolución del dinero que ellos habían adelantado en concepto de gastos. Presentando tickets, sí, se les devolvía. El PSOE mandó esta lista al Tribunal Supremo, pero la Guardia Civil, en el informe de la UCO, dijo: cuidado, que algunas de las conversaciones que tenemos grabadas entre Koldo y su mujer, en las que hablan de recogidas de dinero en Ferraz, no cuadran con las fechas y las cantidades que el PSOE reconoce haberles dado en esos papeles. Cuando el PSOE vio en los medios, en la prensa, que la UCO estaba hablando de esos supuestos descuadres, y ahí aparecían estas fotos de los sobres y demás como membrete del partido, el PSOE le mandó al juez otra lista, que es una lista de pagos en metálico con el concepto Secretaría de Organización. El partido dice que no le había comunicado esos pagos antes al Supremo porque el juez solo les había pedido los pagos específicamente para Ábalos, para Koldo y para Cerdán, pero que como ellos estaban viendo que existían esas grabaciones en las que Koldo y su mujer, bueno, los suyos, hablaban de otras cantidades, pues que pudo ser que Koldo recogiese esos otros sobres, los de equipo de organización, y que quizá eso explicaba el descuadre. El juez lo que dice hoy es, bueno, eso habrá que probarlo, y además se pregunta en calidad de qué recogía Koldo esa devolución de gastos realizados por Secretaría de Organización, cuando teóricamente él no tenía ningún cargo como tal oficialmente en la Secretaría de Organización, y tampoco consta que después repartiera ese dinero entre las personas indeterminadas que habían incurrido en esos teóricos gastos a nombre de Secretaría de Organización. Ahí el juez desliza su primera sospecha en el auto. En cualquier caso, tanto el PSOE como su exgerente y la empleada a los que el juez llamó a declarar insistieron en que es imposible, decían, que hubiera pagos al margen de lo que figura en la contabilidad del partido, porque dicen esto está auditado, esto está perfectamente registrado al detalle, que las entregas en efectivo son las que aparecen en sus cuentas y que no podía haber más. Pero el juez dice que Koldo ha dado a entender que realmente recibió pagos superiores a los efectivamente contabilizados en esas cuentas. Y el juez, en el auto de hoy, une eso con los testimonios de los imputados en el caso Hidrocarburos, Carmen Pano y Víctor de Aldama, según los cuales ellos entregaron dinero que el partido podría manejar al margen de su contabilidad oficial. Insisto, esto es lo que dicen los imputados Aldama y Pano, pero el juez lo incluye ahí en su auto y dice el propio juez: es claro que en caso de haber existido pagos en metálico distintos a los contabilizados efectivamente, tampoco podrían estar contabilizados los ingresos de los que se nutrían esos pagos. El juez no afirma nada, el juez no dice aquí hay un delito, tampoco descarta que esto fuera así. Lo dice, lo deja ahí. Y señala otras derivadas que el juez cree que tienen que investigarse. Por ejemplo, si Ábalos y Koldo blanquearon dinero a través del mecanismo de pasarle tickets al partido. El juez dice que, por lo que le han dicho los testigos, no había nadie vigilando si esos gastos que pasaban Ábalos y Koldo eran correctos, porque por encima de Ábalos, en la Secretaría de Organización, no había nadie. Y que, por lo tanto, con que Ábalos firmara, automáticamente se le devolvía en metálico la cuantía de esos tickets sin comprobar prácticamente nada. O sea, sin comprobar ni siquiera si los gastos efectivamente los había generado la persona que pasaba el ticket. Dice el juez que esa falta de control habría permitido que pasaran, para que se les devolviera la cantidad, tickets por gastos de familiares, amigos, un vecino o simplemente un ticket que se hubiesen encontrado por ahí. Esto el juez no dice que pasara, dice que la falta de controles podría haber permitido que pasara. Y también dice el juez en este auto que a él nadie ha terminado de explicarle qué razones llevaron al PSOE a devolver estos gastos en metálico. Dice el juez que no se comprende con facilidad por qué le iba a interesar al PSOE sacar dinero del banco y contratar a una empresa de seguridad para trasladar esas cantidades de dinero en efectivo hasta la sede del PSOE y terminar dándole ese efectivo a cargos del partido o trabajadores del partido que pasaban los gastos, pero que precisamente por ser gente de la estructura del partido recibía del PSOE dinero, la nómina, por ejemplo, a través del banco. Dice el juez, no se comprende con facilidad. Si a esta gente del PSOE le pagaba la nómina a través del banco, ¿por qué no hacía lo mismo, pagar a través del banco, los tickets de gastos? Y se tomaba la molestia de sacar el dinero y contratar a la empresa de seguridad para llevarlo a Ferraz. Bueno, esto es lo que plantea el juez en su auto de hoy. Dice son incógnitas.
Y dice, es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas tras practicarse la investigación correspondiente en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares e incluso potencialmente delictivas. Esto lo dice el juez. Así que el Supremo dice, investíguese, pero no yo. O sea, el Supremo se queda con la parte de la causa que afecta a Cerdán, a Koldo y a Ábalos, porque Ábalos está aforado y solo lo puede investigar el Supremo, pero el Supremo dice, lo que afecta al partido como tal, esto se lo pasa a la Audiencia Nacional para que lo investigue si considera que hay razones suficientes. Esto es lo que hay hoy sobre la mesa. Lo analizamos en nada, en un minuto, aquí en Hora 25. A ver, es complejo el asunto este de lo que dice el juez, pero nadie lo explica mejor que Isabel Vega. Vega, ayúdanos, vamos al detalle de lo que dice el juez en su auto. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. El juez no entra en si aprecia indicios de un delito concreto, pero sí dice que hay cosas que no terminan de cuadrar y que requieren de una investigación. Unas incógnitas sobre el flujo de efectivo para gastos de caja en el PSOE que no se han despejado con la declaración del exgerente del partido. Dice, por ejemplo, que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que disponía el PSOE para compensar los gastos de su personal, pero tampoco el control de esos gastos, porque no se comprobaba la realidad de las facturas ni quién o cómo las había pagado, de modo que no se estuviese blanqueando la procedencia del dinero al reintegrarlo. Destaca que además era Koldo García quien presentaba los tickets de la Secretaría de Organización, aunque no trabajaba allí, y luego recogía el dinero sin que conste qué hacía con él. De todo esto da cuenta a la Audiencia Nacional por la eventual existencia, dice, de conductas irregulares e incluso potencialmente delictivas. Envía con ello el último informe de la UCO, las declaraciones de los testigos, la documentación que aportó el PSOE y el testimonio de aquella mujer que dijo haber llevado dinero en efectivo a Ferraz. Gracias, Vega. En el partido no se mueven del relato que han mantenido hasta ahora, que es que liquidar gastos en efectivo es perfectamente legal y que no hay nada que no se hiciera a través de la legalidad. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El PSOE garantiza su disposición a colaborar con los tribunales para demostrar que no hay nada delictivo en sus cuentas, dicen. En eso se reafirman hoy, Aimar, en que todo su comportamiento siempre ha sido escrupulosamente legal. Sabemos que detrás de ciertas investigaciones no hay absolutamente nada delictivo. El Partido Socialista ha puesto a disposición de la justicia, como lo hizo con el Tribunal de Cuentas, absolutamente todas las facturas. Lo decía Pachi López en Televisión Española, nada más conocer la decisión del juez Puente, que a María Jesús Montero le ha pillado también atendiendo los medios. Se ha esforzado la vicepresidenta por trasladar tranquilidad. Total transparencia. Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer previa factura y que por tanto tenemos una tranquilidad absoluta. Los socialistas se defienden atacando al PP, asegurando que esto no tiene nada que ver con la Gürtel y los sobresueldos en B. Y en Génova se aferran ya a esta nueva decisión del juez para dejar atrás la comparecencia de Sánchez en el Senado, que no les salió como esperaban. Hasta ahora la financiación irregular sobrevolaba al Partido Socialista y el juez del auto del Tribunal Supremo que hemos conocido hoy aterriza esa financiación irregular en la puerta de Ferraz. Según la portavoz Esther Muñoz, esto explica por qué Sánchez no quiso responder ayer algunas preguntas. Morillo, tu análisis. Bueno, yo creo que el auto del juez del Supremo, del magistrado Leopoldo Puente, debería de preocupar al Partido Socialista. Es verdad que no hay ninguna afirmación tajante, pero sí es verdad que pone sobre la mesa muchísimas dudas y muchas incógnitas que deben de quedar absolutamente claros. Yo recomendaría al PSOE en este caso máxima transparencia. Si es verdad, como ayer sostuvo Pedro Sánchez en la Comisión del Senado una y otra vez, y como hoy vuelve a sostener tanto el Gobierno como el Partido Socialista, si es verdad que no hay nada absolutamente ilegal en la financiación del PSOE, si es verdad que no hay ningún tipo de descontrol en las cuentas y que todo lo que se pagaba en metálico era contrafactura y conforme a gastos que se justificaban, no entiendo cómo el juez del Supremo traza tantos puntos en los que hay oscuridad, sinceramente. Creo que faltan datos y faltan muchísimas explicaciones. Y es verdad que de todo lo que él apunta, que es verdad que es muy complicado, hay una parte que a mí me parece absolutamente plausible. O sea, esta parte de puede que estuvieran blanqueando
dinero en efectivo a través de esta forma de pago, yo lo veo totalmente posible. O sea, que esta gente utilizara al PSOE como una lavadora. Efectivamente, porque no está claro de dónde viene esa cantidad tan grande de dinero en metálico que llegaba a Ferraz. No está claro. El Partido Socialista dice que venía de las propias cuentas del partido. A mí no me parece normal tener que contratar a alguien de seguridad para que lleve bolsas de dinero al partido, ni ese tipo de cosas. O sea, yo será que en mi mundo sigo sin concebir pagos en metálico por cantidades como las que sabemos que se pagaban. De hecho, ayer le preguntaron a Pedro Sánchez, ¿usted alguna vez cobró en metálico? Dijo, sí. ¿Cobró alguna vez más de 1.000 euros? Y dijo, no. Claro, es que no creo que fuera normal las cantidades que acreditaban estos señores que gastaban y que cobraban. Entonces, si nadie comprobaba la factura, si no se sabía en realidad si ese gasto se había realizado o no, tú podías llevar allí un ticket, o sea, un fajo de tickets, un montón de tickets, uno detrás de otro, que si nadie comprobaba si tú habías hecho ese gasto o no, era una manera comodísima de justificar el ingreso de dinero en tu bolsillo, ¿no? O sea, es una manera de blanquear que yo creo que puede haber ocurrido hasta donde sabemos. No sabemos si ha ocurrido o no, pero en la explicación, en todo lo que apunta el juez y en la falta de explicación del Partido Socialista, a mí me parece que no es ninguna locura, ¿no? La parte de la financiación irregular del PSOE, yo ahí no lo veo tan fácil, porque las cuentas están auditadas y es verdad que el Tribunal de Cuentas, o sea, creo que un partido está hoy en día afortunadamente muy controlado. Y después hay otra cosa que también me llama mucho la atención. ¿Por qué no aclaran quién decidió que se pagara en metálico? ¿Cuándo se dejó de pagar en metálico? ¿Por qué se dejó de pagar en metálico? O sea, hay todavía muchas preguntas que son fáciles de contestar que el Partido Socialista no ha contestado. Palop. Bueno, pues sí, está claro que hay incógnitas, que las explicaciones han sido insuficientes, que puede haber indicios y que, por tanto, procede seguramente la remisión del caso a la Audiencia Nacional, y que de ahí, pues claro, podría salir imputado el Partido Socialista como persona jurídica por financiación ilegal. Podría ser. Podría ser también que, como se acaba de apuntar, pues estos señores, que se ve que son unos listillos, vivieran de la feria del ticket, ¿no? Que bueno, usaran en efecto el partido para blanquear todos sus desmanes. Lo que está claro es que hay una falta de diligencia, por lo menos una falta de diligencia por parte del partido. Hay un descontrol considerable en el sistema de pagos en efectivo. Parece que no se identifica a la persona de la que procede, digamos, el gasto, no se verifica el gasto, tampoco se verifica si se ha pagado en metálico o con tarjeta, no se entiende por qué hay tanto dinero en la sede, también lo ha dicho ahora mismo Morillo, ¿no? Y bueno, lo dice también el juez, ¿no? Esto de andar para arriba y para abajo con una caja cuando hay transferencias bancarias, ¿no? Que son además menos costosas. Y después hay una anomalía estructural, que es que este señor Koldo, sin un cargo orgánico, se estuviera ocupando de gestionar las liquidaciones de gastos, ¿no? Es verdad que el PSOE dice que lo tiene todo anotado en la contabilidad oficial, que esto ha sido auditado de forma privada y por el Tribunal de Cuentas, aunque en ningún caso ni un auditor privado ni el Tribunal de Cuentas tiene acceso total a la supervisión, solamente supervisan lo que el partido les da. Entonces, esto tampoco nos despeja por completo las dudas, ¿no? Y después a mí me da mucha pena, claro, que en la comisión del Senado del otro día pues se perdiera la oportunidad de preguntar adecuadamente para que se respondiera adecuadamente, porque es que el Partido Popular ha tenido una oportunidad de despejar alguna de estas dudas y no lo ha hecho porque, bueno, no ha usado el interrogatorio adecuado ni al interrogador adecuado, ¿no? Con esas formas tabernarias y también con un totum revolutum del que no sacamos nada en claro. Lucía. A ver, es muy difícil sacar conclusiones concretas o decir que ante qué estamos, ¿no? Porque realmente, bueno, tenemos un auto de un juez suficientemente motivado
con unos datos concretos que todos podemos llegar a entender, ¿no? El trasiego de pagos en metálico que, en fin, no se sabe de dónde viene ese dinero y luego no han aclarado suficientemente las personas responsables cómo se distribuía. Y bueno, pues eso es lo que el juez ha enviado. El juez no ha enviado a la audiencia la financiación del PSOE, ha enviado a la audiencia los pagos en metálico del Partido Socialista. Luego, el tema de la financiación no tenemos por qué pensar que sí o que no, es un tema que no está ahora mismo en el debate real. Si el Partido Popular no cumplió con su deber en el interrogatorio de Pedro Sánchez, es porque ellos ya le han condenado. Entonces, realmente, claro, ¿qué le iban a preguntar? Si ellos ya han dicho que han incurrido en financiación ilegal, que va a ir al juzgado. O sea, el propio Feijóo, cuando dice haga lo que haga, diga lo que diga, va a acabar en el juzgado, pues claro, si tú piensas eso, realmente, ¿de qué le vas a interrogar? Lo que ya has celebrado el juicio y la sentencia. Con lo cual era muy difícil hacer que hicieran otra cosa teniendo en cuenta de dónde parten. Yo lo que políticamente creo, que es de lo único que puedo hablar, porque realmente este asunto todavía no se ha empezado a investigar en la audiencia, es que el Partido Socialista ha menospreciado muchísimo, digamos, el peligro de Ábalos. Totalmente. Claramente, o sea, pero el peligro de Ábalos no era derivado de que Ábalos era el Partido Socialista. Es decir, esto es así. La Secretaría de Organización era el secretario de Organización, y todo el mundo te puede dar testimonio, era el que mandaba en el PSOE, primero Ábalos y luego Cerdán. Por tanto, cuando el PSOE habla de Ábalos como si fuera un proveedor del partido que pasaba gastos, pues es una cosa ridícula. No es un debate ontológico, es que realmente el Partido Socialista en ese momento, cuando nosotros hablábamos, el PSOE decide, y unas declaraciones de Ábalos, es que verdaderamente era la persona que mandaba en el Partido Socialista. Por tanto, de alguna manera era la que controlaba el dinero. Claro, había un cargo superior que era el vicesecretario, que es María Jesús Montero, que entiendo que no se ocupa. En aquel momento era Adriana Lastra. Adriana Lastra y María, y luego María Jesús Montero, sí, cuando se sustituyó. Pero bueno, con Santos Cerdán era ella. Claro, por eso digo que hay un cargo superior al secretario de organización, pero todo el mundo sabe, ¿verdad? Y por encima un secretario general, pero ellos no pisaban el partido. Claro, exactamente. La realidad que todos sabemos es que tanto el secretario general, que era como la reina madre, porque era el presidente del gobierno y antes tampoco, pues y la vicesecretaria eran cargos realmente pues un poco decorativos, esta es la verdad. Los que mandaban en las listas electorales, mandaban en el día a día del PSOE, eran los cargos orgánicos que mandaban en el PSOE. Por tanto, como en todos los partidos, vamos. Claro, pero por supuesto, claro. Entonces, si Ábalos incurrió en un delito, quien incurrió en ese delito no fue Ábalos, fue el secretario de organización del Partido Socialista, que lo era. Por tanto, si el Partido Socialista considera o se llega a demostrar que Ábalos blanqueó, usó, el Partido Socialista tiene que querellarse contra Ábalos o personarse en la causa. Es decir, no hay otro camino, me parece. Totalmente como perjudicado, ese sería, claro, eso sería lo lógico. A mí también es verdad que hay que ser muy cauto, porque aquí hay cosas que son absolutamente delicadas y que no se pueden comprobar. Pero a mí hay una información que lleva circulando mucho tiempo, que es esto de la empresaria Carmen Pano, sí, vinculada al Dama, que dice que acudió a entregar una bolsa de dinero en 2 ocasiones, o sea, 45 en 2 ocasiones, primero en Ferrá, después en un bar en Ferrá, en la calle, en fin. Me asombra. De verdad lo digo con toda cautela, porque es verdad que ayer lo dijo el presidente del gobierno de la comisión del Senado y tiene razón. Esta es una señora que está siendo investigada por delitos muy graves dentro de una trama de hidrocarburos que eso sí que es una trama corrupta, o sea, por delitos muy graves. Pero me asombra la seguridad con la que el Partido Socialista y el propio presidente Sánchez ayer niegan que esto hubiera ocurrido. Es decir, yo de personajes como Ábalos, Koldos y Santos Cerdán, a la luz de lo que sabemos, tendría muchísimas dudas, sería más cautelosa.
recuerdo una vez que hace poco le pregunté a uno del PSOE, ¿habéis revisado las cámaras de seguridad de los días que esta señora dice para ver quién entró y quién salió? Anda, qué locura. O sea, pues yo seré una paranoica. Yo lo hubiera revisado. Es que a mí me parece que ahí ha habido señores que son muy peligrosos o que presuntamente han podido cometer delitos muy graves. Entonces, yo no iría ciegas a negar absolutamente que nunca nadie entregó dinero, porque a lo mejor se llevan una sorpresa. Ya se la llevaron con Ábalos, que dicen que no sabían nada. Se la llevaron con Santos Cerdán, que pocas horas antes del famoso informe de la UCO seguían poniendo la mano en el fuego. Y no sé, yo intentaría, si fuera el Partido Socialista, no llevarme más sorpresas, pero bueno, ellos están convencidos de que esto no ha ocurrido. No sé. No, sí, es que yo creo que aquí hay un daño por sedimentación, ¿no? Hablamos de años y años y años confiando en las mismas personas que dan vueltas alrededor de su propio eje y que ya han demostrado cómo se comportan, ¿no? Entonces yo creo que uno ya no tira del hilo y como tú dices, Morillo, ya no se pone a analizar nada porque seguramente saldría mucho más. Yo creo que ya al final es la huida hacia adelante, que es la tendencia, digamos, en todas las organizaciones y desde luego en todos los partidos políticos. No sé, yo creo tal vez, a ver, como lo de ayer le salió bien desde el punto de vista político, mediático, lo que queráis. Le salió bien a todos los niveles. De marketing, de todo, en todos los niveles. Sí. Las gafas, lo otro, en fin, todo perfecto. Claro. No, básicamente porque al PP le salió como el cagancho. Es que, bueno, pero que eso, lo que digo es que eso puede llevar a instalarse, digamos, en la autosatisfacción, de decir, con romper con Ábalos y con Cerdán, que son no, pero es que esta no es la idea. Es que yo siempre me refiero a las palabras que el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le dijo a Mariano Rajoy en el pleno, en el que Mariano Rajoy dijo: Bárcenas ha quebrado mi confianza, yo confié en él y me engañó, tal y cual. Rubalcaba le dijo: sí, claro, le engañó a usted, pero es que el Bárcenas es un corrupto, pero es su corrupto. Esto, o sea, parece una obviedad, pero es que esta gente era el PSOE. Entonces, o el PSOE rompe, tiene que amarras necesariamente, diciendo: oye, pues mira, vamos a investigar, incluso vamos a investigar nosotros mismos, cosa que por ejemplo no han hecho, ¿no? Es decir, bueno, ellos insisten en que tienen las cuentas pluriauditadas. Ya, pero entonces, ¿por qué no han aclarado al juez todas esas dudas que hace los que se ponen los jueces? Ellos realmente sí que han ido dando la información al juez. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que al juez no le basta. Ya, bueno, ellos insisten en que no hay un descuadre, que no ha habido ningún descuadre en las cuentas, es decir, que no hay descontrol, que no hay descuadre, que lo que viene en la hojita de ingresos viene en la hojita de lo que entraba, salía y todo estaba perfectamente justificado. A la luz de este auto del juez del Supremo, eso no puede ser. Claro, es que eso no puede ser. Es decir, es que el juez del Supremo lo dice con mucho detalle, ¿no? Y, por cierto, nadie ha puesto en cuestión la instrucción de este juez. Es decir, que esa es otra, claro, porque tal y como está el patio, pues el PSOE puede decir: no, es que estos jueces, no, pues que con este juez es difícil, porque este juez hace unos autos es que el juez quiere saber algo más, no solamente las gallinas que entran por las que salen. Quiere saber algo más, quiere saber quién, de qué manera se pagó, cómo se verificó, claro. ¿Eso es una instrucción prospectiva? Yo creo que no. Hay instrucciones prospectivas en este país, lamentablemente, pero yo creo que la de este juez no es prospectiva, o al menos de momento no ha dado esa señal. Para empezar, ¿no? Porque no lo va a hacer él. No, claro, ya lo ha remitido, ¿no? A la audiencia si lo quiere hacer. De todas formas, el Partido Socialista, si lo tiene tan claro, solo tiene que ser transparente y enseñar toda la documentación. Igual ni saben. Bueno, no lo verificaron en su momento, y ahora ya. Pero ellos defienden que está todo clarísimo, que están tranquilísimos. Claro, pero entonces lo que defienden ellos en realidad es la inocencia de Ábalos. Espero que no, porque estarán perdidos. A ver, lo defienden de alguna manera del Partido Socialista. No están defendiendo la inocencia de Ábalos. De alguna manera a dejarlo caer. Pero momento, de alguna manera lo que están diciendo es que todo eso que dice el juez
está justificado. Y la persona encargada de eso era Ábalos. Claro, pero una cosa es que tú defiendas como partido que el partido no le pagó a Ábalos ni un euro más de lo que le tenía que pagar, y otra cosa es que luego Ábalos pusiera el cazo, supuestamente, para adjudicaciones de todo tipo, que ya veremos si se prueba o no se prueba. Todavía puede ser responsabilidades individuales, no necesariamente de partido. No, me refiero, cuando decimos supuestamente, el partido no le pagaba a Ábalos... Sí. ¿Quién le pagaba? Yo digo que el PSOE dice que no le pagaba. Mismo, es decir, que había un señor había un señor que se ocupaba de forma genérica de liquidar gastos. Que dependía de Ábalos. Que dependía de Ábalos. Secretario de organización. Sí, y que no daba explicaciones acerca de dónde venían ni a dónde iban. Eso no se verificó. ¿Esto significa que haya un descuadre propiamente? Quizás no haya un descuadre propiamente, pero no hay una información transparente. Y lo de que no se vigilara de dónde venían los tiros, imagínate. O sea, yo que sé, salimos de un partido, vamos a una empresa, pongamos, Zombicola, va el CEO de Zombicola y le pasa al gerente un taco de tickets, y el gerente le empieza a decir, ¿no? ¿Con quién cenaste? Es el CEO. Claro, que no. Bueno, pues yo no sé cómo os pagan en vuestras empresas, pero yo cada ticket que paso porque eres directora, pero no CEO, Morillo. Pero, Isa, es que nosotros... Claro, que para que no te controlen los gastos hay que ser CEO. Es que tú eres una empleada, como yo. Si se ha entendido que lo he intentado justificar, en ningún caso, me parece... Es que Ábalos no era un empleado del PSOE, no era un empleado del PSOE. De verdad, hoy en día en la empresa privada... Este tipo de tejemaneje creo que es muy difícil de que ocurran, sinceramente. Creo que las empresas son empresas serias donde tú no te puedes tangar por la vía de los gastos, sinceramente, no lo veo. No, yo tampoco. Pero aquí son muchos años, son muchos años de tickets, muchos años. Sí, pero también piensa, ticket a ticket tampoco, o sea, quiero decir, sí, ticket a ticket puede sacar una pasta, pero tampoco es una lavadora de comisiones millonarias. Hombre, están hablando, por ejemplo, de un millón de euros entre 2017 y 2024 en metálico. Bueno, seguimos en Hora 25. Solo el año pasado, en España se registraron cerca de 6.000 denuncias por abusos sexuales a menores. De esas 6.000, 1.500 fueron por violaciones, según datos del Ministerio del Interior. Hablamos de sucesos durísimos que dejan heridas imborrables, pero es que además a menudo el proceso de denuncia se convierte en una experiencia traumática, porque en ocasiones, tras sufrir los abusos, estos niños y estos adolescentes se ven obligados a rememorar una y otra vez lo que les ha pasado. Se lo tienen que explicar a sus padres, se lo tienen que explicar al médico, se lo tienen que explicar a la policía, se lo tienen que explicar al juez, tienen que someterse a exploraciones médicas. Bueno, esta noche en Hora 25 queremos dedicar unos minutos a abordar el llamado modelo canario, que es una serie de medidas y de protocolos que se han puesto en marcha en esa comunidad en Canarias para intentar, en la medida de lo posible, hacerles más llevadera esa experiencia a niños que ya han pasado por un trauma brutal. Ser Las Palmas, Eric Pestano, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. En lo primero que queremos fijarnos, Eric, es en un avance tecnológico. Es una máquina patentada en Canarias que el Consejo de Europa quiere exportar a otros países y que sirve para evaluar físicamente a estos menores de una forma no invasiva. Para entenderlo, Eric, esto significa que ya no hace falta que los críos, las víctimas, se desnuden para que un médico evalúe las posibles heridas o marcas, sino que este examen se hace a través de un escáner de altísima precisión. Es como someterse a una radiografía. Sí, es fácil que se nos vaya la cabeza a eso, Aimar, pero también lo podemos comparar con un gran microscopio. Por ejemplo, lo que ocurre con Ócula, que se llama así, es una exploración de las personas que son víctimas de violencia, y en este caso hablamos de niños y de niñas, pero esto se puede extender a prácticamente cualquier persona. Estoy pensando, por ejemplo, en víctimas de violencia machista, en mujeres víctimas de violencia machista. Bueno, esto determina de forma precisa una evaluación completa también con las reacciones de todas ellas, de todas las víctimas, porque existen ocasiones en las que un adulto pues se puede desdecir luego, que un niño o una niña pueda haber sido influenciado para decir algo distinto de lo que realmente ocurrió, de sus primeras declaraciones,
Bueno, pues durante este periodo de exploración queda completamente grabado todo el proceso y se puede utilizar como prueba, por ejemplo, para responder a cómo reaccionó el niño al ser preguntado por una cuestión determinada en un momento concreto de esta exploración. ¿Cuál es la diferencia? Pues que antes casi no habían sistemas regulados, se utilizaban, casi no había vídeo o fotos dentro de la toma de muestras. Sin embargo, este sistema puede hasta incluso a medio metro de distancia poder tomar detalles ínfimos de la lesión. Incluso dentro de cavidades podría funcionar como colposcopio. Acabamos de escuchar a Pablo Rial, que es socio y uno de los directores de Optomic, la empresa de desarrollo tecnológico sanitario que hace 2 años empezó a darle vueltas a cómo responder a esa necesidad que les plantearon desde el juzgado de infancia y la adolescencia contra la violencia de todos ellos en Las Palmas y también del Instituto de Medicina Legal. Vamos a hacernos una idea, Aimar, de cómo está diseñado. Es un soporte sobre la que se coloca la víctima, puede tener forma de silla, puede ser una camilla, puede ir cambiando según el momento en el que crea conveniente el médico forense. Es muy parecido, para hacernos una idea, a la de una consulta a un dentista, ¿no? Además tiene una columna que se puede mover de un lado a otro con un brazo extensible que termina en un conjunto de lentes y una pantalla. Esta es la clave, porque desde aquí ya se puede determinar las pruebas de los posibles abusos tras haberlo examinado un médico forense. Cuando lo ve el profesional y lo prueba, es una herramienta ya imprescindible. Todo lo que son evidencias fotográficas o en vídeo lo convierte en una herramienta que hoy en día es inexplicable no utilizarla. ¿Y quién puede utilizar esto? Bueno, pues la única persona autorizada en principio para manipularlo es un médico forense, pero llegado el caso, Aimar, también nos dicen que cabría la oportunidad de que lo utilice un pediatra, siempre y cuando tenga la formación previa. Más allá de este escáner, Eric, decíamos que en Canarias se han tomado otras medidas y una muy importante es la adopción del llamado modelo Barnahus, que incluye la creación de un tipo de centros que están específicamente pensados para que los menores denuncien, porque son espacios mucho más amables que una comisaría, son zonas que tienen su lugar de juegos, tienen luz natural, pero lo más relevante es que todos los profesionales se desplazan allí. Esto quiere decir que no hay que andar paseando al niño por la policía, por el juzgado, sino que van todos allí y esto evita que las víctimas tengan que narrar esa experiencia terrible una y otra vez. Tú has visitado, Eric, uno de estos espacios. Ayúdanos a hacernos un recorrido radiofónico. Cuéntanos qué ve un menor cuando pasa por allí. Mira, vamos a tratar de hacer un camino muy parecido al que tendría que hacer una persona si fuera citada aquí, un niño o una niña. Vamos a ponernos en ese papel. Según entras al espacio, se ve una mesa, un mostrador de recepción y una sala de espera, que es un espacio diáfano, está pintado de colores crema, es un ambiente muy cálido que conduce a la calma, hay mucha madera también en el suelo, hay mucha luz. En todo ese espacio se puede jugar. Hay muchos peluches, por ejemplo, fíjate, hay una jirafa en medio del tamaño de un niño de 2 o 3 años para poder montarla y jugar. Hay pequeñas estanterías pegadas a una de las paredes con libros. En medio hay un banco que es redondo, que está acolchado, te puedes sentar ahí. Hay un pequeño árbol verde justamente de ese espacio. Y todo esto es una sala para esperar a acceder a alguna de las 4 puertas que vemos desde aquí, que sirven para empezar a tomar contacto con los profesionales. También hay un pasillo en esta casa de infancia, en esa sala, lo estamos viendo, es largo y en una de sus puertas se accede al ócula que mencionábamos antes. Sí. Una de las paredes de esa sala simula un paisaje boscoso con profundidad en las paredes de color verde pino. Eso nos da una idea de la dimensión y de la calma que en todo momento se quiere transmitir en este espacio. Todas las salas tienen juguetes, por cierto, todos tienen un espacio pensado para los niños, está perfectamente diseñado para precisamente los niños y las niñas. Otra de las puertas de ese pasillo conduce a una sala de juegos y esto es un lugar en el que los profesionales pueden interactuar con los niños para que se suelten, para que se relajen, para que puedan hablar en un contexto más distendido. Ahí se pueden hacer algunas preguntas. Y decía antes que había un pasillo que distribuye estas salas que está bloqueado por una puerta a la mitad y eso hace que nadie pueda pasar por ahí en principio si no está autorizado. Y es importante porque ¿qué es lo que hay detrás de esa puerta? Pues el lugar quizá más doloroso en principio de todo esto, que es precisamente la sala que permite la conexión directa con el juzgado de forma
telemática. Esto que estamos contando desde Canarias, la comunidad que va más avanzada en la implantación de estos conocidos centros como Barnahus es Cataluña. Andrea Villoria, buenas noches. Hola, buenas noches. Allí se han puesto en marcha ya 13 centros repartidos por toda la comunidad, el primero de ellos en 2020, o sea, hace ya 5 años. Eso da cierta perspectiva, Villoria. ¿Qué balance se puede hacer? ¿Hasta qué punto han supuesto una mejora a la hora de atender a las víctimas? Y también qué deberes quedan pendientes, ¿no? ¿Qué deficiencias han detectado en estos 5 años? Pues el balance en general es muy positivo, aunque como siempre con algunos peros. Vamos con lo bueno porque se puede cuantificar, y es que estos centros el año pasado atendieron a 3.000 menores víctimas de abusos y este año van camino de ser todavía más, lo que supone pasar de un 3% de detección a un 16%. Però que és una bona senyal, perquè aquests casos estaven enterrats. Una buena señal, dice la responsable de atención a la infancia en Cataluña, que cree que lo que se está haciendo es desenterrar abusos gracias a estos centros que parecen casas en las que hay juguetes por todos lados, sofás, diferentes salas, incluso perros de acompañamiento psicológico. Basado en el principio Only One Door, una sola puerta. Una sola puerta, dice la fiscal jefa de Tarragona, donde se instaló el primer Barnahus de España, para que el niño o niña, sobre todo niña, porque ellas suponen el 80% de las víctimas, bueno, pues que la niña no tenga que moverse, sino que sea el fiscal, el policía, el juez, el forense, el trabajador social, quien se desplace hasta este espacio seguro y así su ansiedad disminuya y disminuya la ansiedad de todo su entorno, de sus padres que acaban de saber que ha sido objeto de una agresión sexual, que eso es como una bomba en una familia. Además, el hecho de que el niño o niña tenga siempre un referente, una psicóloga que lo acompaña, hace que su declaración ante el juez sea también mejor y obtengan mejores sentencias. Que las personas que hacen de intermediarios entre la comitiva judicial y el menor son personas que conocen a este menor y que van a adecuar las preguntas a su nivel de comprensión. Y la experiencia nos dice que esto permite pruebas preconstituidas mucho más fiables y que esto repercute de manera positiva en el resultado de los juicios. Nos lo cuenta Pilar Polo, que es psicóloga de la Fundación Vicky Bernadet, que son referentes aquí en Cataluña en abusos sexuales a menores. La parte negativa de este sistema, lamenta la abogada penalista y experta en violencia sexual, Sonia Ricondo, es que implantarlo y que funcione al 100% está tardando más de lo previsto. Hay todavía varios Barnahus, como el de Tarrasa, Mataró o Manresa, que están todavía en centros provisionales. Se tienen que cambiar, ¿no?, muchos modelos, muchos circuitos, y adaptar todo esto, pues al final necesita tiempo, necesita recursos y necesita también mucha voluntad política. Voluntad política, pero también y sobre todo de jueces y juezas acostumbrados hasta ahora a otro modelo. La mayor crítica creo que es para el sistema judicial, que es el que le está costando también más adaptarse a moverse a estos centros, ¿no?, a cambiar un poco el paradigma de cómo acompañar y cómo articular estos asuntos. En la experiencia de los últimos 5 años hemos visto aquí en Cataluña cómo la mayoría de abusos a menores son detectados inicialmente por el sistema de salud, seguido del colegio y los servicios sociales, y en más de la mitad de los casos el agresor es un miembro de la familia. Villoria, gracias. A vosotros, hasta luego. En Canarias se ha inaugurado recientemente uno de estos centros, pero además de esto y además de la tecnología de evaluación médica que contábamos antes para hacer evaluaciones no invasivas, se han dado también otros pasos. Y vuelvo contigo, Eric, porque hay una medida que los expertos ponen en valor y es la puesta en marcha de un programa de detección de abusos en los coles y en los institutos, para que afloren posibles casos que no se están denunciando. Haya tenido un papel muy importante el primer juzgado especializado en violencia infantil de España, que está allí en Las Palmas. Este programa ha resultado útil y ahora se está estudiando, Eric, extenderlo a la atención primaria también. Hay una clave esencial en todo esto que es, Aimar, la confianza. Advertir un posible caso de abuso implica un proceso que, con la sensibilidad de este juzgado especializado de Tomás Martín y el protocolo en educación, pues es mucho más sencillo cosechar esa confianza para el denunciante. ¿Esto cómo funciona? Bueno, en primer lugar, se dividen en 2 clases de casos, los casos urgentes y los no urgentes. Para los que son inmediatos, pues la persona que lo denuncia debe comunicarlo de alguna forma, de forma oral o escrita, a la dirección del centro. Estos deben llamar inmediatamente a los servicios sociales municipales. Si hay necesidad de atender al estudiante con un médico, se debe llamar a los servicios de emergencia y luego también acompañar a este menor a un centro de salud o a un hospital. En el caso de que no sea urgente, entonces se debe observar su aspecto, su comportamiento, cómo interactúa con los profesores, con los estudiantes, con toda la comunidad, digamos, ¿no? Debe también informarse sobre su entorno familiar, se debe rellenar un formulario, trasladarlo al equipo directivo y luego al equipo de orientación educativa y de psicopedagogo.
ellos son los que se van a encargar, digamos, de evaluar, de analizar, de hablar con el entorno, con los servicios sociales, llegado el caso, y esto puede concluir en que, por un lado, pues se compruebe que efectivamente las sospechas iniciales eran ciertas y se derive a los servicios sociales, o que no se corrobore y se mantenga la observación y los posibles riesgos. En los centros existen dos figuras clave, la del coordinador de bienestar y protección del alumnado y también una que se ha incorporado desde el curso pasado, que es la del coordinador de igualdad. Estas, digamos, son las personas de referencia para el estudiantado, y todo esto pues combinado evidentemente con formación para el profesorado. Claro. En definitiva, Aimar, esto es un producto del empeño de dos personas especialmente clave. Una se llama Eva Bajo, la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Nosotros atendemos a niños que han sufrido violencia. Ojalá lleguemos a una sociedad que atienda a los niños, los comprenda, los cuide y que jamás ejerza violencia contra ella. Entonces ese sería cuando de verdad cumpliríamos nuestra meta como sociedad. Y también Tomás Martín, su empeño, el de los dos, es lo que ha permitido hoy aquí hablar de todo esto. Gracias, Eric. A ti, Aimar, buenas noches. Tomás Martín es el titular del primer juzgado especializado en violencia infantil de toda España. Magistrado, buenas noches. Buenas noches. Nos decía Eric, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atender nuestra llamada. Nos decía Eric que usted ha tenido un papel muy importante en estos avances. Bueno, seguimos, creo que focalizando cualquier avance en nuestra estructura en la figura del juez, pero obviamente las metas y los objetivos que se han logrado aquí, a poco que uno se pare a pensar, ya ve que para ello es necesario que, pues, por una circunstancia u otra han confluido un conjunto de personas en distintos ámbitos, el sanitario, el educativo, el social, el policial, que nos han permitido pues lograr avances que, bueno, pues que sinceramente cuando empezamos con este proyecto del juzgado de violencia contra la infancia los planteábamos a 10 años y bueno, ahora a mitad del camino, pues gran parte del mismo está recorrido. Magistrado, el problema de los abusos sexuales a menores es incluso más grave de lo que reflejan las estadísticas, quiero decir, quedan más casos, muchos casos por aflorar. Sí, sin duda. O sea, eso no lo podemos poner en duda. Sobre todo porque lo hemos vivido, lo hemos documentado, se ha investigado y se ha llegado a esa conclusión a partir de la puesta en marcha de un recurso como un juzgado que se alinea con una unidad de valoración forense que no existía, con una formación del personal sanitario que no existía, con una sensibilización del personal educativo que no terminaba de cuajar y de repente nosotros mismos hemos visto cómo el primer año de nuestra andadura comenzamos con 370 casos y este año lo vamos a terminar pues con unos 1.300. Hay que tener en cuenta que como juzgado nosotros no abordamos solo los delitos contra la libertad sexual. Es decir, abordamos toda clase de tipología contra niños, niñas y adolescentes. Y aquí en Canarias de forma particular, bueno, pues las redes de trata, explotación sexual, una cuestión de la que nos cuesta hablar socialmente, el maltrato físico intrafamiliar. Pero es que la victimización es muy particular y no cabe duda. Yo no he visto secuelas más graves que las del abuso sexual intrafamiliar. Pero si no hablamos de secuelas, sino de la victimización, de cómo se siente en ese momento una persona, le aseguro que un adolescente que haya sufrido un delito contra su intimidad puede estar sufriendo los mismos efectos y el mismo trauma que una víctima de un delito contra la libertad sexual. Cuando nos habla de los abusos dentro de la familia, siempre ha existido, ¿no? Siempre se ha dicho que la mayoría de abusos a menores los llevan a cabo personas de su entorno, en muchos casos de la propia familia. ¿Esto se mantiene así? ¿Ese perfil se mantiene? Puedo afirmarlo sin ninguna clase de dudas. Está documentado desde la primera investigación realmente con un muestreo importante realizada en Estados Unidos en el año 82. A día de hoy,
tantas décadas después, podemos seguir afirmando que el lugar más inseguro para un niño, niña o adolescente es su propio hogar. Y a las cifras me remito, es decir, esto ya no es una cuestión de una valoración personal, o es que cuando acudimos a todas las cifras y a la realidad que nosotros vivimos, desde la Organización Mundial de la Salud hasta un pequeño juzgado en la isla de Gran Canaria, la afirmación se mantiene de forma constante. Magistrado, ¿cómo se gestiona el no poder darle justicia a un menor que denuncia una agresión sexual por falta de pruebas? Pues esa es una cuestión de falta de operatividad del sistema. Y realmente me acaba de hacer una pregunta realmente dolorosa, porque no damos tanta relevancia al proceso, estamos en un sistema tan hipergarantista, con tanto neodefensismo, que nunca nos preguntamos qué ocurre con la víctima en los supuestos de una sentencia absolutoria por falta de pruebas. Y eso nos lleva a pensar qué hemos hecho con todos los niños, niñas y adolescentes que a lo largo de todos estos años, por una falta de instrucción, por una imposibilidad del tribunal de condenar por falta de pruebas, las hemos dejado de considerar como víctimas, cuando la víctima es una figura autónoma, es decir, no va a depender de una condena penal, pero es que la propia legislación ha ayudado, ha contribuido a ello. Cuando uno se encuentra que el Estatuto de la Víctima del Delito prevé que si la víctima no obtiene una sentencia condenatoria va a tener que reintegrar las ayudas que haya recibido, ve que el papel en ocasiones del legislador no nos deja las cosas muy claras. Entonces, una cuestión es el proceso, la condena, pero un apartado es la sensación, la vivencia de la persona. Para mí es inconcebible que no haya recursos paralelos a la propia administración de justicia que frente a una sentencia absolutoria recojan todos los recursos precisos para prestar la asistencia que necesita esa persona, que la vamos a ver 30 años después con una vida absolutamente rota. Tomás Martín, titular del primer juzgado especializado en violencia infantil de España, gracias por estar esta noche en Hora 25. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a sumar una voz más. Arantxa Santamaría, psicóloga especializada en violencia sexual. Señora Santamaría, buenas noches. Hola, buenas noches. Hacía mucho hincapié el magistrado en las secuelas que les quedan a las víctimas de violencia sexual en su infancia y en su adolescencia. ¿Cuáles son esas secuelas? ¿Qué secuelas arrastran las víctimas infantiles de abusos? Bueno, pues ante esa pregunta es importante matizar, ¿no?, que las secuelas van a depender de múltiples factores como la vulnerabilidad socioeconómica, la relación vincular con el agresor, como bien decía el magistrado, la presencia de violencia en estas propias agresiones, y sobre todo las secuelas dependen principalmente de la respuesta familiar, es decir, de la credibilidad y el apoyo que ejerce la familia hacia su hijo o hija. Claro, pero es que muchas veces el abusador está dentro de la familia. Claro, efectivamente, es complicado, ¿no?, para las familias, como bien decía anteriormente una compañera, hablaba, ¿no?, de que es una bomba para la familia, y es correcto, ¿no? Al final el sistema familiar se ve desestructurado, y por eso es muy importante la respuesta de los adultos ante esta revelación, ya que en la propia dinámica del abuso está el miedo. Entonces, si los propios adultos reaccionan con miedo, con dudas o con culpabilidad, se puede entrar en la retraumatización del menor, ¿no?, generando unas secuelas más crónicas a largo plazo en estos menores. ¿Hay indicios que nos ayuden a detectar posibles casos de abusos en nuestro entorno?
claro, pues igual que con las secuelas, ¿no? No hay una clave concreta para identificar la existencia de un abuso sexual, pero sí que la principal clave es la observación de los comportamientos de los menores. Cualquier cambio brusco puede ser constitutivo de que algo le está pasando a los menores. Es importante también saber que dependiendo de la etapa evolutiva en la que se encuentren, es decir, si son más pequeños o más adolescentes, hay ciertos indicadores y de manera más concreta, cuando son más pequeños, pues tienden a una vuelta a estados de no poder dormir, a la presencia de pesadillas, dificultades para el control de los esfínteres, estallidos bruscos, ¿no? en las emociones, y luego a nivel más adolescente pues hay cambios comportamentales a la hora de la búsqueda de situaciones de riesgo, conductas autolíticas y sobre todo pues también disminución o cambios en lo académico, ¿no? En las notas. Arantxa Santamaría, psicóloga especializada en violencia sexual, mil gracias, buenas noches. Gracias a ti, hasta luego. Seguimos en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y ahí media el larguero hoy con Álvaro Benito, muy buenas. Hola Aimar, buenas noches. Ha habido fútbol, el Getafe está en Europa, sexto, 17 puntos, un milagro lo que está haciendo José Bordalás con el Getafe, que ha ganado 2-1 al Girona, que va colista. En segunda división el Racing es líder, más líder todavía, ha ganado 1-0 al Sanz, es decir, a la Real Sociedad B, lo siento Aimar, y a partir de las 11:30, como no, hablaremos de Vinicius Junior. Venga, pues te escuchamos. Faltaría más. Hasta Adiós. ahora. La ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Fin de semana de cambio de mes, pero también con muchos cambios en la temperatura, es decir, en el vestuario. Mañana, como hoy, ambiente suave la mayor parte de horas, algo matizado por la lluvia, esta madrugada y hasta mañana al mediodía en Galicia y el oeste de Castilla-La Mancha. Después, durante la tarde y hasta la noche, la lluvia se acabará extendiendo a prácticamente todo el interior y el Cantábrico. De madrugada, esta lluvia también alcanzará el Mediterráneo, pero ya de manera muy débil. Por cierto, mañana en el Mediterráneo máximas de más de 25 grados y el domingo mucho sol en todo el país, viento fuerte y ambiente más fresco. Hasta mañana, hasta el lunes, Jordi. Buen fin de semana, Aimar. ¿Quieres ser jueza? ¿Te gustaría ser fiscal? Con las becas SERE tienes la oportunidad de cumplir tus sueños sin importar quién seas ni de dónde vengas, solo tu esfuerzo y vocación. Entra en becasere.es e infórmate de cómo solicitar tu beca para preparar estas oposiciones. Porque con las becas SERE, lo que quieras ser, serás. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Gobierno de España. Hora 25. Con Aimar Bretos. El PP le empieza a enseñar ya la puerta de salida claramente a Carlos Mazón. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Pues de la misma forma que el partido es quien decide quién es un candidato en unas elecciones, la decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal. Y por lo tanto es el señor Mazón el que debe decidir su futuro político. Méndez. Vamos a ver, yo quiero, ¿no? yo quiero recordar que el señor Feijóo ha dicho de Mazón cosas que cualquier otro las hubiera entendido a la primera, el mensaje. Estaba en shock, dijo. No estaba a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura. Ya veremos a ver qué pasa con él. Es decir, yo creo que el mensaje de Feijóo ha sido muy claro y el señor Mazón no ha dado ninguna impresión de querer escuchar ese mensaje. Que Carlos Mazón ha perdido por completo el respaldo del Partido Popular y de todos sus cargos, presidentes autonómicos, alcaldes, en fin, lo que queráis, diputados, senadores, es obvio. Es decir, es una persona sola, con un grupo de fieles allí en el Partido Popular Valenciano, en fin, encerrado en una burbuja, en un búnker más o menos, y claro, cuando sale de allí, como le sucedió en el funeral de Estado, pues se encuentra con la cruda realidad, que no puede ocultar ni puede disimular, ¿no? Claro, cuanto más tiempo pasas, peor para él, ¿no? Porque él ya no puede escaparse de su responsabilidad. La jueza tiene muy claro por dónde tiene que ir.
él mismo se ha enredado en sus propias mentiras. Y bueno, yo creo que en condiciones normales, yo siempre he dicho que nunca no he conocido un político como Carlos Mazón en mi vida. En condiciones normales y de sentido común, cuando uno dice voy a hacer una reflexión, lo próximo debería ser anunciar que dimite. Digo en condiciones de sentido común y de política convencional. Pero que aquí nos rigen, por eso te estoy diciendo que es muy arriesgado decir, o sea, es muy arriesgado que el Partido Popular haya puesto todos los huevos en la cesta de que dimita. Palop. Porque si no dimite, al final, ¿qué va a pasar? Es que no tiene que poner todos los huevos en esa cesta. Yo creo que Feijóo le dio demasiadas alas inicialmente, con aquello de estamos en contacto continuamente, que después se vio que no, cuando empezó a tirar balones fuera con Teresa Rivera, que casi le arruina la vicepresidencia en la comisión, y habiéndole dejado ir al funeral, que ha sido un acto de psicopatía crónica o de sadismo, pero que desde luego indica algún tipo de problema. Yo creo que verdaderamente cómo puedes ir al funeral y sentarte allí a recibir ese aluvión completamente justificado de insultos. Le debería echar a la calle. Lo que pasa que no puede, porque este señor está secuestrado por Vox, y el gran defensor, ahora mismo el gran defensor, el que ha hecho la defensa más numantina de Mazón, ha sido Santiago Abascal, que es que además me parece increíble. Hombre, que porque Vox se está hinchando se en está las hinchando, encuestas. ¿no? Depende del día, el otro día lo llamó mentiroso. Depende del día. Pero el otro día dijo que había un linchamiento contra él, ¿no? Y es que, claro, uno recuerda aquellos momentos de Dadeana, cuando estos líderes de la fachosfera y todos estos heroicos patrióticos hablaban del pueblo salva al pueblo, y ahora ves, ¿no? Todos esos apoyando a este sinvergüenza. Morillo. Ya, pero bueno, yo es que es verdad que Vox tiene la llave, es decir, con que Santiago Abascal saliera a decir retiramos el apoyo, cualquier apoyo al gobierno valenciano mientras que Mazón siga siendo presidente, exigimos su dimisión y que alguien tome el relevo, Mazón acabaría. Eso no lo puede hacer Feijóo. O sea, Feijóo no tiene potestad para descabalgar a Mazón de la presidencia de la Generalitat. Ahora, porque esto es una democracia y depende de una investidura en el Parlamento, y los números al PP no le salen, no tiene la mayoría. Ahora, el PP ha cerrado filas con Mazón. Yo en eso no coincido con tu análisis, Lucía. A mí me parece que los mensajes de Feijóo a los que tú te has referido han sido mucho más suaves de lo que podrían haber sido. De hecho, el PP ha aplaudido a Mazón en numerosas ocasiones. Un acto en enero con los varones del PP, en el Congreso del PP de Madrid, aparte del bochorno del otro día de antes del funeral, los aplausos de los altos cargos del Consejo, o sea, de su propio gobierno. Eso vamos a dejarlo a un lado. Actos de partido del PP, Mazón ha sido ovacionado. O sea, ¿cómo se puede tolerar eso? Hay dirigentes del PP que en privado se han echado las manos a la cabeza con lo que estaba ocurriendo con Mazón y con el aliento que le estaba dando el señor Feijóo al presidente de la Generalitat con todo lo que estábamos viendo. O sea, ha sido una estrategia suicida para Feijóo y se lo habían advertido, sinceramente. Y después hoy hay un cambio... perdona. No, dime. No, que a mí me parece que ya lo más significativo de la caída de Mazón es que hoy hay un cambio de estrategia de Salomé Prada, de la que fue su consejera de emergencia, que desde esta tarde ha empezado a dar declaraciones a los medios. Algunas han salido y otras saldrán en breve. Y Mazón va a verse muy solo. O sea, es muy fuerte. A ver, vamos a explicar esto bien, lo de Mazón, porque Salomé Pradas, que sabéis que es la exconsellera de emergencias, que es hasta ahora la principal imputada, ella no se quiere comer sola este marrón y está viendo que Mazón y está a punto de hacérselo comer, porque anoche ya contamos aquí en Hora 25 que ella está difundiendo que sí fue informando a Carlos Mazón de la alerta de los móviles que preparaban. Esto lo negó Mazón hace menos de una semana en una entrevista en El Español. En ningún momento la señora Pradas le dice vamos a enviar, se está hablando de enviar una alerta. No, tampoco creo
y también me consta que una decisión de ese tipo sea una decisión final exclusivamente de la propia consellera. Ni se me informa, ni soy un trámite a pasar. Ni se me informa, ni soy un trámite. Claro, Pradas debió de escuchar esto y alucinó y comprendió que le estaba cargando el muerto, no el muerto, los 229. Y ha empezado a difundir que ella sí iba informando a Amazon de todo lo que tenía que ver con esa alerta. Y cuando le cogía el teléfono. Cuando le cogía el teléfono, efectivamente, porque entre las 6:30 y las 8:15 Pradas intentó hablar con él 2 veces sin éxito. Efectivamente. Vamos a ver que qué le dice colgaba el Vilaplana. teléfono, Que o le sea, colgaba. ella que llega a decir que le cancela. bloquea llamadas, que en plena, cuando en lo peor de la dana, este señor no es que no tuviera conexión o comunicara, sino que sabiendo que había una alerta en Valencia, a este señor le sonaba el móvil, llamada entrante de su consejera responsable de las emergencias, y le bloqueaba la llamada. Porque y le colgaba. Momento, y más vamos a saber. En ese momento, joder, Morillo, no me cedes tanto. No, me es que me parece que esta señora decidió tirar de la manta y efectivamente ha dicho, yo voy a contar cómo fue de verdad que el momento. Hasta ahora ha ido tapando Amazon, a partir de ahora ya no. Porque además a ella también es que se le complica todo mucho, porque hoy hemos conocido un nuevo vídeo en el que se ve que Salomé Pradas, la Generalitat representada por Salomé Pradas, sabía perfectamente ya a las 2 de la tarde qué estaba pasando en el Barranco del Pollo. Y esto desmonta la tesis de que el gobierno central les había sometido a un apagón informativo y que por lo tanto ellos estaban a ciegas, que no sabían nada. Claro. La Generalitat sabía lo que había, y esto se confirma gracias a un vídeo que grabó una productora subcontratada por la propia Consellería de Emergencias. La jueza pidió ese vídeo, la Consellería se lo mandó a principios de este mes cortado, y esta parte clave no venía, y la jueza dijo, ojo, a mí me lo mandas el bruto, enterito, que lo quiero ver sin editar. Y ahí, oh sorpresa, ahí está la parte en la que se escucha perfectamente a Salomé Pradas a las 2 de la tarde hablando con técnicos y diciéndoles, es lo que nos está preocupando, en referencia al Barranco del Pollo. Emergencias Comunidad Valenciana, hola. Es lo que nos está preocupando. Y luego añade, el Barranco del Pollo, sí. Claro, su situación es muy complicada. Está viendo que Mazón todavía se la quiere complicar más y dice, yo esto no me lo como sola. Yo creo, Aimar, a mí me gustaría añadir una cosa. A ver, yo creo que huelgan todos estos detalles. Yo creo que el señor Feijóo sí puede echar a Amazon del partido, claro que puede. Del partido, sí. Bueno, bien. Bueno, pues digo, es evidente que la responsabilidad de que el señor Mazón, en última instancia, esté, digamos, arrastrando la dignidad de su propia institución que preside por los suelos, afectando gravemente a la reputación del partido a nivel nacional, en fin, arrojando situaciones, en fin, que me atrevería a calificar de grotescas, incluso, ¿no?, a su propia actividad como presidente de la Generalitat ese día. Yo creo que el señor Feijóo no tiene ya ningún tipo de excusa. Es decir, los detalles me dan igual, que me da igual que Salomé Pradas le tire del amante, que no tire. No, hay suficientes datos. Sí, pero es que me da igual. Hay suficientes datos encima de la mesa. Es decir, solamente la idea de encarar el cabo de año del luto de la tragedia con las noticias de que este señor acompañó al parking a la señora con la que había estado comiendo 4 horas, mientras el 112 había miles de llamadas, solo con eso ya no hace falta que diga más. Es decir, con eso hay que echarle del partido y veríamos a ver. Digo relevante. Pero es que irrelevante. Pero su horizonte penal es que a mí me da igual. Es decir, estoy hablando de la indignidad que supone que permanezca en cargo político. No, decía al revés, por Dios, claro que políticamente es a lo que se está refiriendo Lucía, pero que yo digo que es penalmente muy relevante, que son 229 homicidios imprudentes. O sea, no es cualquier cosa. Vamos a ver qué cuenta Vilaplana, la periodista, cuando le toque testificar el lunes 3 de noviembre, porque va a tener que explicar si este señor recibió o no llamadas, si dio o no órdenes, porque si dio alguna orden o tomó alguna decisión es mando único y por tanto le va a caer la del pulpo. Es que ahí en ese testimonio digamos ahí va a haber mucho que rascar, ¿no? Yo sinceramente es que
ya de la responsabilidad política empiezo a desconfiar, en el sentido de que ya no espero, porque yo es que ya veo que los partidos políticos, lo hemos visto antes, en general huyen hacia adelante, pero es que espero muchísimo de la jueza de Catarroja, que para mí es una heroína, esta Nuria Ruiz Tobarra, que todo lo que ha hecho ha sido confirmado unánimemente por los 6 magistrados de la audiencia, que ha dado voz a las víctimas, que le ha dado su lugar, porque por fin las víctimas han podido hablar, y además de esas muertes evitables que alguien va a tener que pagar por ellas, y que yo creo que va a marcar la historia judicial de este país en lo que se refiere a la rendición de cuentas institucional. Ahí tengo puesta yo todas mis esperanzas. Ruiz Tobarra, que el lunes interroga a Maribel Vilaplana, la amiga de Mazón, la que Mazón estuvo 4 horas comiendo y después se fueron juntos a un parking. Por cierto, la jueza le ha pedido a Vilaplana que entregue el ticket del parking. La jueza ya no se cree nada y quiere saber a qué hora se fueron, no se fueron, cogieron el coche, bueno, lo que hicieran. La jueza pide el ticket. También hay que a ver si guarda yo creo que a él le dio tiempo a cambiarse de ropa y todo, ¿eh? Claro, no. Es que Vilaplana, la declaración de Vilaplana va también a arrojar luz sobre muchos puntos negros. O sea, que efectivamente coincido con Lucía, coincido con Lucía en que no haría falta ya nada de esto. Había razones de sobra para que este señor hubiera dimitido hace muchísimo tiempo, pero es que el escarnio es, o sea, el sufrimiento para esas víctimas con todo esto. O sea, un señor que hoy nos enteramos, según su consejera de emergencia, que le atendió 4 llamadas y después ya a la quinta, a la sexta, ya le dejó de coger el teléfono. En esas 4 llamadas le estaría alertando de lo que estaba pasando y decide dejar de cogerle el teléfono, colgar. Hombre, que nunca supo su consejera de emergencia dónde estaba ese señor en el momento en que la mayor tragedia que se conoce en Europa en muchísimo tiempo estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana, y no le dijo, oye, mira, pero no le dijo nunca dónde estaba. Es que si cuelga él le va bien, porque en realidad aquí de lo que se trata es de quién tenía el mando único. Si pero ¿cómo le va a ir bien? Me refiero a que si tiene él consigue que esconderse, tiene que exiliarse. Sí, yo hablo Por cierto, me quedan unos minutos. Morillo, quiero preguntarte, ¿es verdad que el PP andaluz se va a oponer a que se cree una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía sobre los fallos en el programa de cáncer de mama? Sí, totalmente. Qué fuerte. Sí. Es que es muy fuerte. ¿Una comisión de investigación en Es la serio? necropolítica, de verdad. Sí, ellos ya se han pronunciado en contra, vamos, sin ninguna duda. Ellos consideran, bueno, y hemos tenido a un diputado del PP en una comisión de Hacienda que ha dicho, a ver si lo pongo en pie, ha dicho... Te refieres a Pablo Enzal, ¿verdad? Exacto. Vamos a escucharlo. De ese 2% que presentan enfermedad, vamos a ver cuántas no se le ha notificado y cuántas son las perjudicadas, porque eso se verá en vía tribunales. Reclamaciones patrimoniales, y seguramente se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos. Es bestia. Es bestia. Claro, es que el PP no acaba de entender que con que solo hubiera una mujer afectada por un fallo de estas características ya deberían de estar pidiendo perdón, pero es que además hay ya 150 demandas anunciadas por mujeres de la asociación AMAMA que acreditan que no fueron avisadas a tiempo y que efectivamente primero en la vía se tienen que presentar esas demandas ante la Junta para que decida el gobierno andaluz si indemniza o no por daño patrimonial, y ya si en 6 meses no responde acuden al contencioso administrativo. Pero que con que solo hubiera una ya sería suficiente. Entonces, bueno, es que se contarán con los dedos de una mano por mucho que chillen, como diciendo, estas señoras son unas histéricas que están montando un escándalo de nada, ¿no? Le ha contestado Ángela Claverol, que es la presidenta de AMAMA, la Asociación de Mujeres con Cáncer, que está canalizando todas esas denuncias por los retrasos. Y ese 1% o esas pocas víctimas que van a ser, según ellos, que no van a ser así, fuera su hermana, su madre o su tía, claro, ¿serían capaces de hablar así? Qué poca vergüenza, de verdad. Pues mira que no es tan difícil, ¿no? Entender esto, ¿no? Digo, es suficiente con tener un pelín de humanidad, ¿no? No sé, no entiendo cómo el Partido Popular de Andalucía, cada uno de sus cargos se hace cargo, digamos,
de que no se puede insultar, ni se puede agraviar, ni se puede hablar en estos términos de las mujeres enfermas. Es que tampoco me parece tan difícil de comprender. Pues no les entra en la cabeza. Además, no sé, es que además hay un juego doble, ¿no? Por una parte, el presidente del gobierno sale y rectifica las voces más duras del PP y dice, este no es el camino, humanidad con las víctimas. Por otra parte, el consejero de Sanidad parece que ha rectificado también, ¿no? Rectifica, se sienta con Amama, le dice, vamos a ir de la mano, lo que necesitéis, y después llega gente del PP, que no son versos sueltos del PP, ojo, que no nos equivoquemos, y dicen estas cosas, porque además es muy curioso ver el movimiento en redes. Los ataques a Amama son durísimos, o sea, que estas mujeres encima tengan que estar soportando el linchamiento que están soportando en las redes sociales, se te pone de verdad un nudo en la garganta. ¿Cómo se puede tratar así a cualquier persona, hombre, mujer, lo que sea, que haya visto agravada una enfermedad como el cáncer porque no tuvo un diagnóstico a tiempo? ¿Cómo se puede poner en duda, decir que son esto, lo otro? O sea, un ataque, una agresión verbal continua. Yo no sé por quién está orquestada, pero eso está ocurriendo. O sea, pero en las la polarización ha llegado también a este Popular. Se están poniendo nerviosos. En cuentas oficiales del Partido Popular, no. En cuentas de gente afín al PP, sí. Y en cuentas que sabemos que, no sabemos exactamente nada. Pero bueno, que hay que ser cauteloso. Pero solamente ver el linchamiento al que están siendo sometidas, a mí ese doble juego no me sirve. No puede ser, por un lado, pedimos perdón y nos acercamos, tendemos la mano, y por otro lado, arreando guantas con la mano abierta a estas señoras. No puede ser, de verdad, no puede ser. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Venga, cerramos aquí por hoy. Isabel Morillo, Lucía Méndez, María Eugenia Rodríguez Palop. Un abrazo, amigas. Buenas noches. Buen fin de semana. Antes de irnos del todo, déjenme contarles que hoy ha sido muy especial el día oficial en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que se viene celebrando desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática en 2022. Este año se ha homenajeado, entre otros, a las 12 mujeres del sindicato de costureras fusiladas en Biznar, en Granada, al obispo Diego José Paulino Ventaja, asesinado en la retaguardia del bando republicano en el 36, o al poeta Federico García Lorca, al que se le ha reconocido oficialmente la condición de víctima de la Guerra Civil y el franquismo. La sobrina de Lorca, Laura García Lorca, ha tomado la palabra en representación de todos los homenajeados y, muy emocionada, ha recordado así a Lorca y a sus versos. Federico fue asesinado en agosto de 1936, en los primeros días de la guerra. Su muerte se convirtió en símbolo del horror, pero también en una advertencia. La cultura, la poesía, la libertad de pensamiento pueden ser perseguidas, pero no se destruyen, como escribió él mismo en unos versos que hoy resuenan con fuerza. Si muero, dejar el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejar el balcón abierto. Esa ventana abierta es una imagen que mira al futuro, que respira, que no encierra el pasado en el rencor, sino que lo ilumina con justicia y respeto. Y no es él solo, no está solo, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No están solos. Que este reconocimiento que hoy nos conceden sea también un homenaje a todos los que compartieron su destino, a los que murieron, a los que resistieron, a los que soñaron con una España libre y digna. Gracias. Gracias. Memoria democrática para no repetir los errores del pasado. Tengan un buen fin de semana y nos encontramos aquí el lunes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.